Hoy vamos a aprender a cómo escribir un cuento para el colegio. Primero, empezá leyendo con atención la consigna. ¿Qué es lo que te pide exactamente? ¿Qué cosa no te puede faltar en el trabajo? Tené esa consigna en mente y que no se te olvide. Como segundo paso, vamos a elegir el género de nuestro cuento. Puede ser, por ejemplo, un cuento de fantasía, donde tendría lugar la magia y situaciones inexplicables en nuestra realidad, o un cuento de terror, con escenas que le causen miedo, escalofríos o inquietud al lector. O un cuento de ciencia ficción, en el que tenés que imaginar qué podría hacer la ciencia y la tecnología en el futuro. O un cuento realista, que sería escribir algo que podría pasar en la realidad. También podría ser un cuento de romance, que tenga como idea principal el amor romántico de una pareja. O un cuento histórico, que sería tomar una parte del pasado, una parte de nuestra historia, que esté situada en una época, pero inventaríamos nosotros mismos cómo creemos que pasaron las cosas. El paso número 3 sería inventar personajes. Para nombrarlos podemos buscar en Google nombres árabes, nombres rusos, nombres hindúes, nombres griegos, nombres indígenas. Así nos van a aparecer listas de nombres muy originales para nombrar a nuestros personajes. Depende del género que hayas elegido, tus personajes pueden ser animales, hadas, hechiceros, brujas, sirenas, dragones, zombies, fantasmas, dioses, gigantes, o también personas como científicos, astronautas, estudiantes del colegio, bomberos, bailarines, deportistas, etc. Lo importante es que tenés que pensar cómo es tu personaje. Para esto es bueno describirlos usando al menos 5 adjetivos, es decir, 5 características. Puedes decir que es bueno o es malo, es alto o es bajo, es gracioso o es aburrido, llora mucho o se enoja mucho, se ríe de todo o es una persona muy seria, es valiente o es cobarde, sabe hacer tal cosa pero le sale mal tal otra, no se lleva bien con este personaje pero es mejor amigo con este otro, etc. Si no te sale imaginar cómo es tu personaje, puedes inspirarte en alguien de la vida real, como un amigo tuyo o un familiar, y simplemente vas anotando en una hoja cómo es él para incorporarlo a tu cuento. El cuarto paso es imaginar un lugar y un tiempo, que serían dónde van a estar situados tus personajes, en dónde transcurre la historia. Con respecto al lugar podría ser un bosque, un colegio, una casa abandonada, un zoológico, una isla, el espacio, otro planeta, o una playa, en las montañas, en un teatro, en el cielo, en un castillo, en una oficina de trabajo, etc. Y si no te sale imaginar y describir un nuevo lugar, puedes elegir tu propia casa o algún lugar en el que vayas con frecuencia, como el parque o una plaza, o a donde fuiste de vacaciones con tu familia. Y con respecto al tiempo que vayamos a usar, podemos elegir entre narrar en pasado, en presente o en futuro. Para esto hay que prestar especial atención a los tiempos verbales que estemos utilizando en los verbos de nuestro cuento. El quinto paso es empezar tu cuento escribiendo la situación inicial. Tenés que narrar quiénes son los personajes, presentarlos de alguna manera, contar en qué condiciones está el mundo en el que viven, cómo son las cosas. En este momento básicamente todo tiene que estar en paz. El paso número 6 es escribir el conflicto. Tiene que haber un problema que rompa con esa paz, con ese equilibrio inicial. Por ejemplo, llegó una invasión zombie, o de repente se rompió la máquina del tiempo, de repente la pareja de novios se pelea, o una chica se encuentra con los fantasmas y se asusta, a la bruja le robaron el frasco con la poción mágica, el animal se perdió en el bosque y no puede regresar, etc. Esos son algunos ejemplos. El paso número 7 es escribir la situación final, que sería la resolución de ese conflicto. Puede significar la vuelta a la paz de la situación inicial o que se resolvió de otra manera y terminaron cambiando las cosas. Por ejemplo, en el caso que les dije de la invasión zombie, la situación final puede ser que mataron a todos los zombies o también que se hicieron amigos y ahora viven entre nosotros. El paso número 8 es ponerle un título a tu cuento ahora que ya lo tenés escrito y ya sabes bien cómo te quedó y de qué se trata. Puede ser, por ejemplo, el nombre del personaje principal, o del lugar, o de un objeto que fue importante en el cuento. Por ejemplo, si todo se resolvió con una brújula dorada, el cuento se podría llamar La Brújula Dorada. O también podría ser la idea del cuento. Por ejemplo, si era un cuento romántico, se podría llamar La Fuerza del Amor. Y como último paso, ahora vamos a revisar nuestro cuento.
Hay que leerlo en voz alta para ver si tiene sentido cómo quedó o si hace falta poner más pausas para respirar como puntos y comas. También es bueno leérselo a alguien para ver si se entiende lo que quisiste escribir y hay que pasar a corregir las faltas de ortografía como las tildes y las mayúsculas, la separación de los párrafos, etc. Y eso es todo, ahora ya sabes cómo escribir un cuento. Suscríbete y danos un like si este video te sirvió. Te deseamos mucha suerte en tu tarea y nos veremos en un próximo video.